Bienvenidos a Noche Alucinante, este programa que se hace los jueves a la noche, lo conduce el señor Chacha, pero hoy, como el Chacha está enfermito, me tocó venir a mí. Y como yo no quería venir solo, me traje un montón de gente. Así que bienvenido Chuni, bienvenido Juli. Hola, y ¿qué tal? bienvenida Julia también acá, que va a estar de invitada hoy. ¿Cómo les va? Todo bien, todo tranquilo. No, por favor. Tenía ganas del otro día ya. La vez pasada, hace 2 semanas, también se enfermó el Chacha. Y yo quería que venga él, que venga Juli y que venga Sofi. Vino Sofi. El que falló la vez pasada fue yo. Chuni. ¿Por? Y ahora no porque podía. tenía otro compromiso. Tenía otro compromiso. Míralo. Y hoy no podía Sofi. Así que le invitamos a Flor, que ahora dentro de un ratito va a estar con nosotros también. Pero bueno, nada, hoy tenemos varias cosas. Tenemos ahora a Julia acá con nosotros. Después vamos a estar con la Coneja Negra y vamos a estar con la gente de Lunática también. Así que tenemos un gran programa por delante. Y vamos a arrancar un poco charlando con Julia. Que, bueno, contanos un poquito por qué viniste hoy. Bueno, hoy vine porque con Elijo Leer, que es un grupo con el que empezamos haciendo radio acá, esta es nuestra casa madre, y después ya empezamos a hacer otros proyectos. Estamos ahora encarando el segundo proyecto editorial, que es Bahía Gris, Voces a 50 años del golpe. Es un libro, una antología de relatos, textos periodísticos, poesía, crónica y demás, en torno a la experiencia de la dictadura en Bahía Blanca específicamente. Nosotros ya sacamos un primer libro junto a Hemisferio Derecho, que es la editorial bahiense que nos acompaña, que era sobre el temporal. Y bueno, lo empezamos a pensar el año pasado, teniendo en mente que bueno, este año se cumplen los 50 años de la dictadura. Y empezamos a pensar, bueno, qué voces incluir para poder hacer, digamos, un libro que de alguna forma reúna distintas experiencias o memorias o bueno, investigaciones también en torno a lo que sucedió específicamente en nuestra ciudad. Así que empezamos a pensarlo el año pasado, armamos como una lista provisoria de personas a las cuales invitar a escribir. Esa lista fue cambiando, eso también nosotros tratamos de reflejarlo en el prólogo del libro, que hay gente que quizás no se siente capacitada para escribir sobre eso, o hay gente a la que le resulta difícil, o bueno, que quizás también los tiempos no son amigos de sentarse a reflexionar y escribir, porque nosotros no pusimos más que algunas preguntas, digamos, no es que dimos una consigna, ni siquiera sugerimos un formato, por eso es que hay de todo, sino que bueno, cada uno desde la facilidad que ellos encontraran, expresar lo que sentían, lo que habían leído o lo que habían pasado. Me imagino que a medida que iban, como decís vos, buscaron cierta gente y después muchos se bajaron y muchos también se han agregado, digamos, en la misma trayectoria esa. Tal cual. Pues encima nosotros mandamos como la invitación, como te diría, en diciembre del año pasado, que es un mes raro. Y en febrero, marzo, a principios de marzo, teníamos como fecha límite para recibir. Mucha gente se bajó ahí en ese momento. No pudieron, se sentaron y no les salió, lo cual me parece perfecto y agradezco también esa sinceridad de poder decir, mirá, no puedo, no me sale. No me parece que sea un tema como para que uno se pueda sentar a escribir cualquier cosa y no quedar conforme. No, totalmente. Me parece que está eso bueno lo bueno. que decís, obviamente, saber decir que no es Tal tan cual. importante como saber decir que sí. Tal cual, porque de ninguna manera queríamos que nadie escriba, digamos, a la fuerza o por compromiso. Entendemos también que es el tiempo de la gente y es un tema difícil, pero bueno, también nos sugirieron otras personas, o a medida que nos llegaban algunos textos nos surgían nuevas incógnitas, y era como, che, este tema no lo está trabajando nadie. Entonces, también teniendo en mente que los 50 años son todo el año y que no teníamos un apuro para que salga en marzo, bueno, de hecho todavía no salió, dijimos, bueno, podemos reorganizarlo y nos interesaba que salga bien. Y hasta ahora, pues ya está en imprenta el libro, se demoró un poco por el tema de la Feria del Libro, la imprenta es de Buenos Aires, y ya creemos que la semana que viene lo vamos a tener físico, y quedó de 400 páginas. Una locura, es mucho. Es una locura. Yo vi como, digamos, el boceto de cómo iba a quedar y dije, es enorme. Es enorme. Y aparte a un precio muy accesible para lo que es el libro hoy en día. Eso me pareció súper valioso porque ¿Cuál poder es el precio?
Ahora en la segunda preventa está 26.000. Sí. Y para 400 páginas, la verdad que está muy bien. Y tiene fotos a color, incluimos de Salomón, de Pirola y de Morán. Tiene un pulmón de fotos. Son los fotógrafos históricos de las movilizaciones del 24 de marzo. Tal cual, porque nos parecía que ese registro también tenía que estar y le da también como un descanso, porque no es una lectura muy fácil. Claro. Ese fue otro tema también, pensar el orden, porque pensando siempre en un lector y que no sea, digamos, que tan fuerte quizás la lectura como para dejar el libro, ¿no? Claro. Entonces, como también hay distintos formatos, tratamos de acomodarlos en ese sentido. Juli se quedó con las ganas de entrevistarte, así que hoy tenés la revancha. Hoy tengo la revancha. Hace un tiempito nos habíamos contactado para que venga a Radio TFK y bueno, yo quería preguntarte un poco por la gente, si querés contar un poquito quiénes participan del libro, por ahí para quien no lo sabe, para quienes no los conoce. Yo ahí estuve mirando, leyendo, algunos son compañeros míos de laburo o gente que conozco mucho, como Alicia Partnoy, por ejemplo, que es, digamos, muy emblemática en todo lo que tiene que ver con el tema de la escuelita acá en Bahía Blanca. También hemos entrevistado con ella, trabajado para la antología nuestra de la memoria. Como eso, por ahí contar un poquito de qué personajes estamos hablando, para que la gente tenga como un paneo, porque como vos decías, también son distintos formatos, ¿no? Entonces, algunos son periodísticos, algunos son crónica, algunos son poemas, otros son relatos. Tal cual. Bueno, probablemente me olvide de algunos, pero porque son como 30. Sí, son muchísimos. Voy a mencionar los que se me vienen a la mente, por ejemplo, Guillermo David, que él ahora vive en Buenos Aires. Alicia Partnoy, justo su testimonio entra en la parte de relatos, digamos, en primera persona. También tenemos poesía, por ejemplo, de Elsa Calzeta. De Natalie Bregno, que ella es psicóloga y trabaja con parientes de personas que sufrieron, digamos, un secuestro por parte de la dictadura. Sí, ella trabaja para derechos humanos acá en Bahía Blanca. También está, Tato Corte, que es un ceramista y él estuvo detenido un tiempo. Tenemos, Diego Kenis y Mauro Llanesa, que son periodistas de la ciudad, hacen un Diego trabajo. Diego es compañero, le mando un saludito. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que re importante el texto de él, porque como hubo un foco muy importante en la Universidad Nacional del Sur, está bueno porque él no solo recupera, digamos, algunas cosas de lo que sucedió durante la dictadura, sino también proyectos que a lo largo del tiempo últimamente trabajan con eso, como es la reparación de legajos o distintas investigaciones. También de la Universidad Nacional del Sur está Elena Bonora, escribe, es muy interesante el texto, es parte de una investigación que hace ella como bibliotecóloga, que es sobre los libros prohibidos en dictadura. Me parece súper interesante. Espectacular. Sí. Abordaron un montón de aristas. Sí, y nos quedaron afuera. En algún momento tuvimos que pensar, este libro no va a ser todo completo, único, y tratar de llegar a la mayor cantidad posible. Es interesante porque no solo se refleja lo que fue la experiencia de la dictadura en Bahía Blanca. Hay un texto, por ejemplo, de Federico Randazzo, que él es cineasta, que es tremendo porque va como aumentando con los años, digamos, hay hasta de la democracia, ¿no? Como hay fragmentitos de distintos años que van reflejando también lo que fueron los años anteriores a la dictadura y los posteriores, digamos, ya a la vuelta a la democracia, que me parece que contrasta muy bien todo lo que tiene que ver con la lucha de las personas, incluso la cuestión cultural y la movida que había en Bahía Blanca, totalmente antagónica a lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Que todo eso que se perdió por el miedo que se generó y que tanto costó, digamos, recuperarse. Entonces, en ese sentido, nosotros, la portada del libro es de Louis Mort, que es un ilustrador ya famoso a lo largo del mundo, que fue quien nos hizo el logo del Hijo Leer cuando empezó a trabajar de eso. Y la portada, si bien el título del libro es Bahía Gris, y obviamente el contenido es como, bastante gris, nosotros le pedimos que haya un poco de color en la portada y tratamos de reflejar esta unión, esta lucha
con una movilización o una marcha, claro, y colores, como la portada ya desde el presente, porque eso es algo que todo el tiempo está como contrapeso del terrorismo de Estado presente en el libro. Sí, de hecho me parece súper interesante que lo hayan tomado porque el terrorismo de Estado en Argentina, bueno, la dictadura en Argentina tiene, y el genocidio, una particularidad muy interesante con respecto a cómo se genera el proceso de memoria. En las sociedades, generalmente cuando hay un proceso traumático, como puede ser una guerra, un genocidio, lo que suele suceder es que hay un periodo entre que termina el suceso y la recuperación de la memoria colectiva, donde se le llama periodo de amnesia, ¿no? Digamos, es una especie de amnesia que puede ser implantada o autoimplantada porque la sociedad no puede tolerar el trauma que acaba de vivir. Bueno, en Argentina eso no pasó. En Argentina hay un proceso de memoria que se empieza a construir en el mismo momento en el que se está viviendo el suceso traumático que es el genocidio. Entonces, me parece súper interesante que hayan tomado eso, que es cuando las Madres de Plaza de Mayo empiezan las rondas alrededor de la plaza, que bueno, eso se replica en muchos lugares de la Argentina, esa búsqueda. Y bueno, es la construcción de la memoria en el momento mismo en el que está sucediendo el trauma. De hecho, perdón, sí, sí. Hay un testimonio, ahora que me acuerdo, de Marcela Arceo, que cuenta que ella hizo todo su paso, ella estudió letras en la universidad en dictadura. O sea, ella lo cuenta así, no viví un día como universitaria en democracia, ¿no? Y cuenta desde el temor a elegir la ropa que se va a poner para ir a su primer día, a cómo le revisaban, digamos, con armas la mochila, ¿no? Y cuenta que uno de sus compañeros, quien después fue su marido, de un día para el otro le dicen que desapareció, que lo secuestraron, y cómo se arma en ese pleno momento de terrorismo de Estado un núcleo de gente. Quizás la más alejada de esa persona era quien se acercaba a la familia para preguntar por él, cómo se lo comunicaban entre ellos y entre ellas, ¿no? Y así contado como si fuera en presente, ¿no? Entonces es tremendo porque pese al temor, esa unión y esa búsqueda por justicia, por saber, estuvo presente en todo momento, como decís vos. Tal cual. No esperó a que se vuelva la democracia. Sí. Yo tenía muchísima curiosidad, Juli, porque ya trabajaron con lo que es el proceso editorial de publicar un libro a menor escala, con algo quizás un poco más inmediato, que fue el temporal del 23. Siempre traumático todo. Sí, sí, por eso el próximo que sea uno feliz. Por favor. Sí. Sobre ganar la copa, ¿no? Claro. Algo pará, yo creo que va a venir un Godzilla el año que viene. Claro, puede ser la avenida de una Godzilla. ficción. Una ficción, alguna tragedia que no pueda pasar. Claro, algo que no sea real. Bueno, no digamos imposible porque acá no se sabe, no tenemos volcán, pero de repente va a haber lava, o sea, cenizas hemos tenido, no es como que... De todo. No, primero, ¿qué pasos son los más desafiantes? Digo, porque por ejemplo, no sé, periodísticamente trabajar una noticia de la publicás y ya está. Y después vas a la próxima. Trabajar con un libro o con un solo autor, una sola autora, trabajar con su editor, con su editora, se lo manda a conocidos. Ahora, un proceso tan colectivo que es la recolección, la edición, la corrección, después decir esto cómo va a quedar en el papel, después el proceso de impresión que todavía está en desarrollo. Te quiero preguntar cómo es eso, por lo menos cómo lo describís vos, cómo lo viven en El Hijo Leer, y qué diferencias tuvieron con el primer libro. Bueno, es muy interesante la pregunta porque realmente hubo muchas diferencias. Si bien esto es trabajar con muchas voces, con muchas personas, eso está como en común. En este caso con Lucio Peter, que es el otro integrante del Hijo Leer, con el que encaramos este libro. Bueno, primero nos dividimos a las personas a las que queríamos convocar, como para, cada uno hace su parte, porque de pronto es mucha gente con la que te comunicás sin quizás conocerla y le estás preguntando por algo que es re complejo, y después si le tenés que corregir su propio texto o hacerle alguna sugerencia. Y la parte de la edición es durísima. Es un montón y nosotros la verdad es que aprendimos muchísimo haciéndolo. Entonces, en primer lugar eso, dividimos a las personas. Bueno, obviamente hablamos con el editor y le gustó el proyecto, pero en ese sentido nos dio vía libre, como hagan, no nos puso ningún pero ni nada. Y después establecer entre nosotros los plazos, establecer, un máximo de carillas para que no quede un texto de una página y otro de 20.
Aunque bueno, un poco pasa porque hay algunos que escribieron una poesía y otros que escribieron una crónica, pero no importa. Y después dejar en claro que bueno, esto después quedaba sujeto de edición de nosotros, que todo era conversable. Bueno, ya una vez que tuvimos más o menos todos los textos, en realidad nos sirvió que nos vayan mandando de a poco para ir corrigiendo de a poco también y mandar sugerencias. En algunos casos, por ejemplo, nosotros entrevistamos a Ángel Capa para el libro y algunas preguntas quizás era como que lo que nos respondía era, dale, sabemos que podés decir más que esto, de hecho nos pasó un poco. Entonces dijimos, che, ya que lo tenemos, le decimos, le repreguntamos, ¿viste? Y algunas cosas nos las terminó respondiendo por audio, entonces después lo teníamos que transcribir. Bueno, cosas que fuimos acomodando en el momento, pero para tratar de que esté lo mejor posible. Eso en un principio. Después, bueno, tuvimos que para hacer la selección de fotos, como, bueno, Salomón y Morán fallecieron, primero le pedimos permiso a los familiares, que nos den el ok. Y si tenían material, no tenían. O era como buscar en Facebook, bueno. Claro, sí. El turco, por ejemplo, tiene todo en Facebook. Sí, pero de pronto la calidad de Facebook no es increíble. Claro. Están todas esas Tenés cosas que hacer un trabajo de archivo muy minucioso. No, olvídate. Yo realmente me obsesioné mucho. Por suerte ahora pasó como un mes entre que lo mandamos a maquetar al libro y a imprimir, como para descomprimir, porque yo ya estaba como... Todo lo que leía era eso y quería saber más sobre eso y sobre esas personas y como... Bueno. Es como que hay que saber largar en un momento porque si no te obsesionás mal. Y aparte nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien. Siempre podés mejorar un poco. Tal cual. Que cada vez que lo vuelvas a leer le vas a encontrar una cosita, por eso te digo, hay que buscar un momento donde decir, bueno, listo, larguemos acá, listo, hasta acá llegó. Hasta acá. Y encima, acá no es más mío que sea de ustedes. Yo soy muy obsesiva encima con esas cosas, pero es cierto que una vez que ya leíste tanto lo mismo... No registrás si hay un error o no. Pero a mí me pasa que yo cuando leo un libro que no es el que edité, digamos, marco los errores y le escribo a la editorial para decirle, che, en tal página tenés una... Sí, por si lo quieren editar de nuevo. Claro. Otra vez las pibas. Está boluda, ¿viste? Entonces yo digo, no, pero es muy bueno. Es muy bueno porque, bueno, a mí me pasó que yo edité el libro de un amigo. Claro, llegó un punto que los dos lo habíamos leído tanto que... Tipo, ya está, lo mandó a imprimir. Y cuando ya salió la primera tirada, una amiga le dice, che, fíjate que acá hay una repetición de tal cosa. Y ahí me agarraba la cabeza. Es como cuando el músico hace un disco y en un momento tiene que decir, basta, ya está. El tercer tema del bajo está un poco saturado. Sacalo. Sí, tal cual. Es que sí. Che, y más con algo que tiene tanta complejidad también, porque implica también un peso emocional, viste, de leer un montón de cosas. Claro, no es que es una ficción. No es solamente el hecho de que estuviste mirando 50 veces el mismo texto, sino que es un texto potente. Sí, había testimonios que mandaban que yo las tenía que leer en 3 veces porque me daba dolor de panza, literal, o sea, era muy fuerte. Y después otra cosa que pasó cuando ya teníamos todo, era que teníamos que aunar criterios editoriales. Porque algunos te ponen 70, o sea, de 1970 con el apóstrofe y otro con la cosita. ¿Esas cosas ya las sabías vos o las aprendiste editando? No, las aprendí editando, o sea, y me di cuenta porque era como, che, está bien que son personas distintas, pero queda feo. No, horrible. No puedes poner uno con siglas y otro con no sé qué. Tiene que haber una armonía. O claro, unos ponían dictadura con minúscula, otro con mayúscula, y tenés que... Ahí tenés que tomar decisiones que, a ver, un poco tienen que ver con lo ideológico, pero que más que nada van a tener que ver con que el libro se ve uniforme. Tal cual. Ya está. O ponerle un texto y tenía inclusivo con X y el otro con E. Claro. Bueno, pusimos con X. Claro. Che, ¿va a haber una presentación, algo? Sí, justo, bueno, creo que mañana ya vamos a cerrar la fecha. Estimativa es a mediados de junio, porque realmente queremos tener el libro físico antes de cerrar cosas, porque si no sería como tener que trabajar el doble. Pero ya estuvieron haciendo las pruebas de maqueta, había un tema con las fotos que tuvimos que elegir otra porque la calidad no era la mejor. O sea, eso no se termina nunca, pero ya creemos que a mitad de junio, creo que va a ser un viernes, vamos a hacer la presentación. La idea es que haya música, que no sea algo muy solemne, lo mismo que hicimos con el libro del temporal. Y estamos tratando de hacer coincidir que si el viernes se hace la presentación,
el sábado se dicte un taller que lo va a hacer Roberta Yanamico, que es una poeta que vive en Villa Ventana. Una genia, pues. Que escribió para el libro y que a raíz de la propuesta que le hicimos, ella armó un taller que lo dictó en Saliqueló sobre poetas desaparecidos y desaparecidas. Así que nos pareció que dijimos, bueno, ya que lo hiciste en otro lado, estaría genial que lo puedas hacer en Bahía, así que la convocamos para poder traerla y que sea abierto y gratuito, entonces le pagamos nosotros a ella para que la gente no tenga que pagar nada para poder ir. Así que creemos que a mitad de junio vamos a tener ese tándem presentación. Mira, acá tenés 3 radios en una, así que antes de que surja este evento, lo más probable es que los 3 te invitemos de vuelta a charlar y que nos comentes bien la fecha y eso, así vaya más gente. Tal cual. Juli, un placer que hayas venido para acá. Por favor, gracias por la invitación. No, por favor, siempre es tu casa, lo dijiste vos, sabés que esta es tu casa, así que muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a escuchar un tema que eligió el Chacha, que nunca pusimos tema, creo que es un tema de Ilia Kuriaki. Okay. No me acuerdo qué tema eligió, pero este es el que elige el Chacha. Después elegimos nosotros. Dale. ¿Te parece? Bueno, ya volvemos con más Noche Alucinante por Vorterix Bahía.